Bien, amigos de la ciudad de Cariamanga, del Cantón Calvas, de la provincia de Loja, continuamos en este ejercicio democrático que promueve Supercable TV Cariamanga. En el estudio tengo la presencia de dos jóvenes valiosísimos de nuestra tierra. En primer lugar, quiero personalmente saludarle a Luis Quesada y a Jorge Marín por estar acá. Felicito que los jóvenes se involucren. Incluso desde que planteé la propuesta públicamente dije, los jóvenes tienen que estar aquí. Tenía ciertas dudas que los jóvenes decidan venir acá y están presentes en ese estudio. A la ciudad de Cariamanga, a la gente le pido ser respetuosos, ser propositivos. Son jóvenes los que van a participar y con eso no digo que no sean capaces, sino que capaz un poquito el tema de experiencia, de presentarse en cámaras, no sea lo más común que han tenido. Apoyemos a los jóvenes más allá de las tendencias políticas. Me voy a permitir saludarles a cada uno de ellos para que se presenten y luego explicaré la modalidad de este panel que les presentamos. Voy con Jorge Marín. Estimado Jorge, te cedo la palabra para que te presentes ante la población de Cariamanga, el Cantón Calvas, por favor. Muy buenas tardes, querida audiencia que sintoniza este prestigioso canal. Y por supuesto saludar también a los que nos siguen en las redes sociales. Te agradezco por la invitación, Vicente, por esta iniciativa que has tenido en el pro de la democracia, que vamos a tener aquí un conversatorio, un debate de altura, por el bien de nuestro país y por supuesto de nuestro cantón. Bien, estimado Jorge, solo para complementar tu tema de estudio, alguna cosa que nos puedas decir, tu accionar político, desde cuándo viene en ejercicio, para complementar la presentación. Claro, Vicente. Mi nombre es Jorge Anthony Marín Torres, tengo 28 años de edad, estoy cursando el último año de la carrera de Ingeniería Civil en la ciudad de Guayaquil, en la gloriosa Universidad de Guayaquil. Mi tendencia política hacia la revolución viene desde hace muchos años atrás. Yo viví mi niñez, adolescencia y juventud en la época de la Revolución Ciudadana. Palpé la realidad, el cambio que la misma le trajo al país, en ámbitos tanto como deportivos, sociales, culturales, en infraestructura, en vialidad, en salud, en educación. Hay un sinnúmero de cambios que la revolución le dio al país. Entonces, para mí es muy grato apoyar este proyecto político de Luisa González, que le devolverá al país la seguridad y la paz que necesita. Bien, estimado Jorge, muchas gracias. Ha sido la presentación y una breve explicación de su trayectoria política y también de su formación profesional. Ahora voy con Luis Quesada. Igual, tómate el tiempo que consideres necesario para presentarte, para saludar y si puedes contarnos un poco de tu trayectoria política, apoyos políticos y formación en lo académico. Por favor, Luis. Muy buenas tardes, estimados televidentes. En primer lugar, quiero agradecer a Dios, a nuestra Virgen del Cisne, por permitirme estar en este día aquí. Mi nombre es Luis Enrique Quesada y Maicela. Soy representante de los jóvenes de Acción Democrática Nacional. Realmente mi participación política viene siendo desde el año 2020, en donde apoyé a nuestro entonces postulante a ser candidato Álvaro Noboa, aunque al final no se dio paso. Soy geólogo de profesión y vengo a representar de buena manera. Excelente. Entonces, Luis Quesada y Jorge Marín, a los amigos que nos ven en pantalla, reitero el saludo, el agradecimiento también a las organizaciones políticas, a sus representantes cantonales por decir sí queremos estar acá. Este espacio no es una bronca o una pugna, es un espacio para compartir ideas que sean la forma de convencer al ciudadano de sufragar. Les explico brevemente la metodología. Vamos a hablar de algunos temas, entre ellos el tema de los jóvenes en la política, un poco de la apreciación del debate del día de ayer, de la situación ambiental del país, de educación, y voy a intercalar entre uno y otro las intervenciones. La intervención por temas de tiempo va a durar un máximo de 2 minutos, teniendo derecho la contraparte a preguntarle, a observarle, a agregar algo para seguir con esta discusión. Si es que lo quieren hacer en buena hora, si es que no es así, igual se pueden abstener de aquello. Bien, en este momento voy a continuar con Lucho Quesada para entrar en materia. El día de ayer, desde las 19 horas hasta las 21 aproximadamente, se cumplió con el debate
entre los dos candidatos finalistas, Daniel Noboa y Luisa González. ¿Cuál es su impresión respecto al desenvolvimiento tanto del candidato que usted apoya como de la candidata Luisa González? Adelante, en 2 minutos, por favor. Pues realmente fue muy bueno para nuestro partido. Nuestro candidato se permitió presentar de forma clara y concisa cada una de las propuestas que se tiene para el desarrollo del país. Actualmente vivimos unos altos índices de delincuencia, vivimos en un país inseguro, vivimos en un país con falta de empleo. Dentro de nuestras propuestas se incluye la generación de nuevos empleos, la seguridad y el tratar de promover a que nuestro país siga adelante. Que los ecuatorianos nos sintamos seguros en nuestro país, nos sintamos con las capacidades, sintamos la emoción de vivir en nuestro país, en especial de estar con nuestra familia, porque cabe recalcar que al tener nosotros falta de oportunidades, terminamos buscando lo que es la migración, pero si se plantean nuevas propuestas que permitan desarrollar nuevos empleos, nuevas oportunidades, vamos a tener un país mejor. Complemento para que llegue al tiempo especificado. Respecto a la presentación de la candidata contendora y también respecto a tener ustedes un candidato joven, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan, Jorge? Luis, perdón. En este sentido, quiero recalcar, como usted lo dice, tenemos un candidato joven, no tenemos las políticas de siempre. Estamos buscando dar políticas nuevas a nuestro país, con gente nueva, tratar de disminuir los niveles de corrupción, que los jóvenes vayamos a las empresas y no terminemos siendo contratados porque conocemos a cierta persona o porque somos amigos de tal, sino que nos contraten por nuestras capacidades, por nuestra manera de desenvolvernos y por cada una de estas situaciones. Bien, hemos escuchado la presentación de Luis Quesada, está dentro del tiempo, y sobre la misma materia, estimado Jorge, ayer se cumplió con el debate, un debate que más allá de cualquier circunstancia apuntala la democracia y nos permite votar de manera informada. ¿Cuál es tu criterio respecto al desenvolvimiento de Luisa González, de Daniel Noboa y de la propuesta política de la organización que ustedes respaldan? Bueno, en primer lugar, creo que el día de ayer, con el debate, el país fue quien ganó, porque nuestra candidata, Luisa González, supo responder con argumentos, con fundamentos y, por supuesto, con altura. Cada respuesta a cabalidad, no titubeó y fue segura de lo que dijo. Se basó en hablar del plan de trabajo, se basó en hablar de las políticas públicas, de cómo va a solucionar la situación en la que se encuentra el país. Sobre todo lo que más nos interesa a los ecuatorianos en este momento, el tema de seguridad, que es algo que nos aqueja demasiado. La inseguridad que se siente, sobre todo Vicente, yo que estoy ahora pasando en Guayaquil, que resido allá, créeme que uno no puede estar tranquilo, no puedes caminar después de las 8 de la noche en la calle sin sentirte inseguro, sin sentir que algo va a pasar. Entonces, Luisa González dio la estocada final, lo que le faltaba, porque nosotros veníamos manejando las encuestas, en lo cual estábamos ya ante un empate técnico y veníamos subiendo en estadística. Y ahora con esta contundente victoria en el debate, simplemente Daniel Noboa seguirá bajando y nosotros iremos subiendo. Porque Luisa González es a la victoria del progresismo, es lo que nuestro país necesita, basada en soluciones. Jorge, respecto al tema de Daniel Noboa, has apuntalado en buena parte el desenvolvimiento de Luisa. A Daniel Noboa, ¿cómo lo viste o qué le observas de su propuesta, en términos generales, para luego desglosar? En términos generales, yo creo que comparando el primer debate presidencial, Daniel Noboa quedó debiendo. Se vio la falta de preparación, se vio la espontaneidad, se vio que no tiene la experiencia como para estar al cargo de un país. Bien, Jorge, estamos dentro del tiempo, 2 minutos cumplidos. Para la gente que nos ve, aquí estamos observando y con los dos panelistas viendo el tiempo que se desarrolla. Hablaban sobre el debate, creo que es la primera impresión que tenemos de representantes locales como tal. Ahora voy con Jorge para iniciar esta segunda parte. Los jóvenes en la política. Yo he cuestionado a nivel local que quienes nos gobernaron y nos siguen gobernando únicamente son personas adultas, maduras. No digo con eso que no tengan derecho,
pero he dicho en múltiples ocasiones que a los jóvenes los han relegado a puestos de rellenar listas, estar en último. En la última elección seccional a una señorita la pusieron solo para cumplir con el requisito legal que nunca apareció. Entonces los jóvenes no han estado ocupando a esfera local, incluso nacional, espacios políticos y de poder protagónicos. Respecto a eso, estimado Jorge, ¿por qué a los jóvenes tú crees que más allá de las circunstancias políticas les cuesta lograr el espacio o no se les da el espacio político para que en estas instancias de carácter electoral sean más protagonistas? ¿Qué hay que hacer y qué se debe proponer, Jorge? Yo creo que con la ley de la democracia se incrementó la participación de los jóvenes, ¿no? Pero hay un retroceso en este tipo de cosas porque los mismos adultos, los que están al frente de los partidos políticos, tratan de hacernos a un lado, cuando nosotros deberíamos ser quienes nos empoderemos, porque nosotros somos el futuro. Nosotros vamos a ser quienes a corto, a mediano o largo plazo veamos resultados de lo que propongamos. También en parte yo veo, Vicente, que hay un quemimportismo de la juventud en la actualidad, porque yo tengo amigos y conozco que uno conversa sobre política y a veces dicen no me gusta hablar de política o no, esos temas no van ahora en este momento. Entonces, si nosotros como jóvenes no somos responsables con la democracia, no somos responsables con nuestro país, porque lo que está en juego es el futuro de nuestro país. Y hablando aquí de Cariamanga, si nosotros como jóvenes nos empoderáramos, nos organizáramos, tuviéramos un mejor cantón, ayudáramos al progreso, al desarrollo económico del cantón, tantas cosas que hay para explotar en Cariamanga. Muchas gracias. Jorge, un complemento a esto, y también, como digo, más allá del contexto nacional, también nos interesa a nivel local, porque aquí debe ser la incubadora de jóvenes, de líderes, de futuros candidatos a las múltiples dignidades. Aquí tenemos una autoridad. Ustedes, los jóvenes, ¿cómo ven el comportamiento de la autoridad cantonal, de cómo se presenta, de cómo viene haciendo las cosas, de cómo está manejando la administración? Ustedes como jóvenes dicen, está bien, no me parece apropiado. ¿Qué apreciación tienes tú, Jorge? Bueno, yo no fui partidario del alcalde, ¿no? Yo estuve con otro candidato, el cual para mí tenía los valores y tenía la experiencia y trayectoria para llegar al municipio. Pero la política es así, a veces se gana, a veces se pierde. Yo soy realista, o sea, sé que hay que dejar de trabajar al alcalde, pero la forma en que hace política, la forma en que está manejando el cantón, no es la correcta, no es la adecuada. Cómo está manejando los medios a su antojo. Simplemente maquillan las cosas a la comodidad de él. Bien, estimado Jorge, estamos al tiempo, el criterio de los jóvenes respecto a la situación política. Ahora con Luis, repasábamos ya, nosotros revisamos los candidatos a alcaldes, son personas de larga data en trayectoria política, los principales puestos de poder no están ocupados por los jóvenes. ¿Qué hay que hacer, Lucho, para que con el nuevo presidente de la República, los nuevos legisladores, los jóvenes tengan protagonismo, uno por amparo del Estado y otra por voluntad y decisión de ustedes como estar aquí? ¿Qué nos puedes decir respecto a los jóvenes en la política ecuatoriana y en la política calvense? Por favor. Pues en primer lugar es importante renovar la política. Partamos desde que nuestro candidato es una persona joven que no se ha visto involucrada en periodos anteriores. Pasamos desde nuestro director cantonal, Cristian Villalta, que realmente ante la política común es alguien desconocido. Es importante que esta política cambie, porque se ha convertido en unas mafias. Mi pensamiento es que la política se ha hecho para servir al pueblo, no para lucrarse de los recursos del pueblo. En este sentido, es malo ponerse de ejemplo, pero me pongo de ejemplo. Yo nunca he estado antes en partidos políticos apoyando a candidatos, ya sea seccionales, cantonales, pero en esta ocasión me siento identificado con la propuesta. Siento que es lo que necesita el país para que se genere empleo, tengamos seguridad, salud, educación, que esto es para nuestro futuro. Bien, como complemento, estimado Luis, a nivel local, como le planteaba Jorge, acá podemos estar en acuerdo, en desacuerdo de las formas, de las maneras. ¿Qué diagnóstico y qué
postura tiene respecto a la administración del municipio en la persona del alcalde? Tú como joven, ¿tú cómo lo ves? ¿O qué le dirías al alcalde si pudieras interlocutar con él respecto al criterio de cómo lleva su administración? Bueno, en este sentido mi criterio es imparcial. Yo le diría al alcalde Jorge Montero que se nos dé más oportunidades a los jóvenes, que se nos permita presentar nuestros proyectos, se nos permita tener conversatorios con él, acceso, se nos permita, entre otras cosas, desarrollarnos, no llegar al municipio y decir, yo conozco a tal persona, yo soy amigo de tal, sino que, como ya lo mencioné antes, necesitamos que se nos contrate o se nos dé la oportunidad por nuestras capacidades, que los jóvenes cariamanguenses somos gente preparada, a nosotros nadie nos regala nada. Desde unos inicios mi madre siempre me ha enseñado a ganarme las cosas. Qué bueno. Y damos por sentado que los jóvenes calvenses, cariamanguenses, como los dos jóvenes que tenemos acá, tienen todas las cualidades y capacidades de ser dignos representantes en todo espacio de la población de Calvas, de la población de Cariamanga. Vamos a continuar, amigos y amigas. Agradezco la sintonía amplia a nivel de sistema de televisión por cable en Facebook y a la gente que nos está viendo y siguiendo. Otro punto importante a tocar en este momento, la educación. Los jóvenes, al menos por año, 200,000 jóvenes no pueden acceder a la educación superior y muchos de ellos se quedan sin trabajo, recurren a algunas formas de supervivencia sin justificar que sea lo correcto, pero también por la misma necesidad de no poder estudiar, incluso ingresan en organizaciones delictivas, han migrado en cantidades enormes. La mayor cantidad de migrantes de los últimos tiempos y años aquí en Cariamanga y el Ecuador son de jóvenes. Vamos a abordar ahora esta parte. Respecto a educación, ustedes como jóvenes, ¿qué le ponen, qué le plantean y qué resaltan de la propuesta de sus candidatos en el marco de educación superior, en el marco de oportunidades, pero sobre todo para ser profesionales y para que hayan las oportunidades? Vamos a conversar. ¿Con quién inicié en la anterior? Con Jorge. Entonces vamos con Luis, por favor, explíquenos respecto a educación. ¿Cuál es la propuesta de Daniel Noboa? ¿Cuál es su criterio respecto a aquello y qué es lo más urgente para hacer en materia de educación? Bueno, en este sentido nuestro candidato plantea que todos los postulantes a educación superior tengan asegurado su ingreso a la universidad. Se plantea eliminar los llamados preuniversitarios, que al final terminaban siendo una barrera para que nuestros jóvenes pasen directo a las universidades. Otro de los aspectos importantes a destacar es que una vez que los jóvenes accedan a las universidades, se generará lo que los llamamos los CDC, que son los Centros de Desarrollo de Carreras, los cuales estarán encargados de acompañar al joven desde el primer año de universidad. ¿Qué quiere decir esto? En el primer año ya tendrá roces con empresas, en el segundo año los jóvenes entrarán a pasantías, en el tercer año entrarán a pasantías pagadas y en el último año, cuando ya estén egresados, se plantea generar que las empresas puedan contratar a los jóvenes mediante incentivos tributarios. Es decir, cada empresa que contrate a un joven egresado o a un joven en experiencia recibirá beneficios tributarios. Ahora, Luis, para complementar, decía el tema de acceso a las universidades. Aquí tuvimos una universidad mala o buena, pero nos la quitaron al fin, nos quitaron el instituto y nuestros jóvenes como Jorge, como tú, tuvieron que emigrar a otras ciudades para estudiar. Respecto al ingreso a la universidad, tu criterio como joven, ¿cuál es? ¿Está bien esa prueba? ¿Hay que mejorar? ¿Qué hay que hacer puntualmente para que muchos más jóvenes como ustedes puedan acceder a ser profesionales? Mi postura ante esto es que hay que tratar de eliminar todos los limitantes. Hay que permitir el acceso a la educación a cada uno de los jóvenes, ya que si nosotros nos encontramos preparados, podemos irnos a niveles políticos, a niveles locales, podemos encontrar cualquier trabajo. La idea es que en el momento de que uno vaya a una empresa, uno vaya preparado, uno vaya educado para encontrar un trabajo. Bien, ahí la respuesta de Luis Quesada de ADN, representante de las juventudes. Respecto al mismo tema, Jorge, tú has tenido la fortuna de acceder a una carrera, estás formándote como profesional, prácticamente culminando, pero también hay muchos jóvenes que de aquí de Cariamanga, de Loja, no han podido acceder. En primera parte, la propuesta de Luisa González y la otra, tú como joven, ¿qué le dirías a tu candidata y capaz futura presidenta para que esta problemática mejore como tal? Por favor. Bueno, en primer lugar voy a hablar de la propuesta, ¿no? La propuesta de Luisa González es
crear un nivel preuniversitario en la cual los jóvenes ya cuenten con un carnet de la universidad para que puedan ingresar a la carrera. Previamente se les dará una nivelación, ¿no? Y se retomará el Examen Nacional de Educación Superior, antes llamado CENESID. En lo personal, yo ingresé bajo el examen de educación superior. En ese entonces, nosotros solo debíamos prepararnos por meritocracia. Dependía del esfuerzo de cada uno. Y podías elegir una carrera en la universidad que quieras. O si querías coger en una misma universidad, en diferentes carreras, no había problema. Mientras tengas un buen puntaje, mientras tengas méritos, podías hacerlo. ¿Qué pasó con este gobierno neoliberal que se encuentra ahora? Les mintió a la gente, les mintió a los jóvenes, diciéndoles que les va a quitar el examen del CENESID. ¿Y qué hizo a la final? Les puso un examen por cada universidad. Y eso no es justo, porque hay muchos jóvenes que están quedándose sin ingresar a la universidad, sin obtener oportunidades. Otra cosa, se redujo el presupuesto de las universidades. Se hizo daño a universidades emblemáticas como son Iquiam, Yachay, la Universidad Nacional de Educadores. La propuesta de nuestra futura presidenta Luisa González es devolver el presupuesto a las universidades y retomar una educación de excelencia. Sobre todo, a futuro va a haber un plan de gobierno que se dará la facilidad para que las empresas den trabajo a nuestros jóvenes y el gobierno será a cargo del 50% del salario. Con esto, ya los jóvenes al momento de graduarse tendrán la experiencia necesaria para ir al sector laboral. Bien, y como complemento, Jorge, esa es la propuesta de cierta manera desglosado por tu persona. Si tú tuvieras la posibilidad de decidir y pedirle a la presidenta Luisa González en caso de ganar algo para mejorar la educación, ¿qué sería desde tu persona como una propuesta de la juventud? Mi pedido sería que se mejore el nivel de educación partiendo desde las escuelas y colegios. Porque a nivel nacional, un colegio de una ciudad comparado con un colegio de un pueblo, de un cantón pequeño, existe una brecha muy grande que a la larga se nota. Solo depende de nosotros como personas ir y dar nuestro esfuerzo y hacer quedar en alto el nombre de nuestro cantón en otro lugar. Estamos con el tiempo, amigos y amigas. Ustedes han escuchado y han observado, vienen siguiendo de manera amplia en las redes sociales la intervención de los jóvenes de ADN y de Revolución Ciudadana en este primer bloque. Vamos a salir a una corta pausa para tomar un breve respiro. Es bastante fraterno este diálogo público que mantenemos y vendremos para continuar en el segundo bloque para hablar de la situación del enfoque ambiental. ¿Qué piensan los jóvenes respecto a aquello? Al tema petrolero, al tema minero, al tema del aporte de la sociedad para la preservación del ambiente, pero también vamos a hablar en la última parte respecto a la corrupción. Aquí no se trata prácticamente de cuál gobierno. Casi todos los gobiernos o todos los gobiernos terminan siendo corruptos, terminan haciendo daño a nuestro país. ¿Cómo proponer y qué hacer desde los jóvenes para que este mal, que es un cáncer de la sociedad, se cercene y podamos tener una sociedad que con más recursos tenga mayores probabilidades y posibilidades de hacer obra pública en educación, en salud, en fin? Esos dos temas, tema ambiental y tema corrupción, vendremos luego de la pausa. No se despegue. Amigos de Cariamanga del Cantón Calvas, estamos en vivo a través del sistema de televisión por cable de Supercable TV Cariamanga para toda la ciudad y también en Facebook, gracias a la gente que nos ve, que comenta, que opina y apoya de manera respetuosa, porque ese debería ser el proceder de todos más allá de las diferencias de carácter político y considerando que estamos generando espacios para que los jóvenes de nuestra tierra, jóvenes capaces, tengan la oportunidad de mostrar su pensamiento, de compartirlo y de crecer de esta forma, de ir creciendo en este ejercicio de democracia. Complacido Supercable TV de promover esto, que lo hemos hecho todo el tiempo a través del medio de comunicación. Vamos a continuar, amigos y amigas, vamos a continuar. Hay otro tema importante a nivel de Calvas, la provincia de Loja y el Ecuador, es el aspecto ambiental. En la elección de primera vuelta se consultó sobre el Yasuní
Por ejemplo, la pregunta de mantener el crudo bajo tierra ganó con una diferencia no tan amplia, pero terminó ganando. Y respecto al Chocó andino en Pichincha, en Quito, también ganó la pregunta para que no se explote minerales en esas jurisdicciones. Solo como antesala, ahora vamos al Cantón Calvas. Gran parte del territorio del Cantón Calvas está concesionado para actividades mineras en la parroquia Colaizaca, parroquia Lucero, San Guilín, Utuana, incluso parte de la parroquia urbana Cariamanga. Respecto al criterio de las juventudes, contigo Jorge Marín, ¿cómo ves esta política nacional extractivista de concesiones mineras que avisoran capaz una fase ya de ser un cantón minero en corto, en mediano tiempo? ¿Cómo ven ustedes esa postura y qué podrían hacer para que también le dé un matiz de desarrollo social de ser así al pueblo de Calvas? Bueno, a mi parecer, Vicente, lo mejor para el Cantón Calvas sería que existiera explotación minera con responsabilidad, minería a gran escala. Pero esto no puede pasar siempre y cuando la gente no se empape de la realidad minera. Un ejemplo, yo visito bastante el cantón de Yanzasa y da gusto ver el desarrollo y el progreso en ese cantón, las oportunidades de trabajo que tienen los jóvenes. El 80% de la mano de obra no calificada es del cantón y uno conversa, comparte, todo el mundo te dice, no, yo tengo mi buen trabajo, tienen buenos sueldos, buenas regalías. Entonces yo le veo a mi cantón que el futuro, el camino, el norte de Calvas es hacia allá, hacia la minería. Pues nuestros amigos, nuestros hermanos salen a trabajar a la costa, a la provincia del Oro, a la provincia de Zamora mismo, a trabajar en minería, cuando podríamos explotar el oro que tenemos acá, porque el Cantón Calvas y en general la provincia de Loja tiene un sinnúmero de recursos que hay que aprovecharlos. Para complementar, Jorge, lo siguiente, ha sido evidente la manifestación del sentir, por ejemplo, de las comunas del Cantón Calvas, que han dicho, aquí en Calvas no queremos minería. Hace una semana, representantes de la comuna de Chinchanga, de la parroquia de Colaizaca, en comisión fueron a Loja a pedir que se revise las concesiones mineras. Por ejemplo, en Colaizaca se está extrayendo minerales, pero no hay ni empleo, pero tampoco hay regalías. ¿Por qué está pasando esto y cómo se puede corregir? Porque, por ejemplo, Colaizaca, Chinchanga, no es que está muy contenta con el tema minero. En el Lucero igual, estimado Jorge. Yo creo que se debe hacer un catastro minero y a la vez regularizar a la minería legal, a la minería ilegal y darles una oportunidad a la minería artesanal. Si uno investiga, aquí en Calvas ya se está dando la extracción ilegal. En Bella María se está dando, en Samanamaca se está dando, en Naipongo. Pero las autoridades no hacen algo por legalizarlo. Y en lo que me pregunta respecto a la opinión de la gente, yo creo que este es un tema que tiene criterios muy divididos. Yo recuerdo haber ido a una reunión en el barrio Chinchanga, en el barrio Chinchanga, en la cual entre la misma población del lugar, al momento de hablar de minería, existía un criterio muy dividido. Gente que estaba a favor, porque la minería trae progreso, la minería trae trabajo, se benefician todos los habitantes de ese sector. Estamos con el tiempo, Jorge, nos superamos unos cuantos segundos que le vamos igual a entregar el mismo tiempo a Luis para que no haya inconvenientes. Estimado Luis, incluso tú como profesional en la geología, en las minas, Cariamanga se avisora para ser un territorio minero. Lo decía Jorge, seguramente tú lo compartes, hay criterios divididos. ¿Cuál es la propuesta de ustedes y la visión de los jóvenes de Cariamanga? ¿Vamos hacia la minería o qué hay que hacer? ¿Cómo creen que es lo correcto respecto al camino minero? Bueno, en este sentido, nuestro candidato Daniel Noboa tiene un lema: fin a la minería ilegal, a la minería que hace tanto daño a nuestro ecosistema, que hace tanto daño a nuestro país. En este sentido hay que diferenciarnos. Hay que diferenciar de los mineros artesanales, de la pequeña minería, de la gran minería y de la mediana minería. En nuestro cantón actualmente se encuentran proyectos de gran minería, que son similares a los que comentaba el compañero de Yanzasa. ¿Qué hacen estos grandes proyectos? Generan empleos, generan innovación, son amigables con el ambiente, porque esas son las políticas de una minería a gran escala.
ser amigables con el medio ambiente. En este sentido también no nos tenemos que olvidar de nuestros mineros artesanales. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que regularlos, tenemos que dar capacitaciones que permitan a estos trabajar y que no se conviertan en unas mafias. Entonces, si tú capacitas al minero artesanal, estos van a tener todos los cuidados al momento de extraer su producto. Luis, para complementar, lo mismo que le precisaba a Jorge, es evidente que sobre todo los territorios rurales, las comunas, que son nichos o núcleos sociales organizados ancestralmente, no están de acuerdo con el tema de la minería, más allá de la ilegal o de la legal. En el Lucero, por ejemplo, la empresa Dunde, la parroquia Lucero, en el proyecto Tierras Coloradas, les dijeron: ustedes, porque están mal un poquito del ojo, un poquito mal de la rodilla, ya no pueden trabajar, es decir, ni empiezan bien el proyecto y ya los excluyeron. ¿Cómo garantizar con una propuesta minera de la suya que la gente del sector en realidad se beneficie de regalías, de trabajo y de desarrollo? Porque desde ya empiezan con situaciones negativas, Luis. Bueno, en este sentido, como le decía, hay que diferenciar el tipo de minería. La minería a gran escala está comprometida con el sector, está comprometida con los comuneros, con las comunidades. De hecho, el 50% de la mano de obra tiene que ser del cantón. Entonces, esto al llegar a cualquier comunidad, ya sea en la parte de Lucero, en Chinchanga, va a generar producción, va a generar empleo, va a generar economía, la dinamización de la economía en el sector. Que los comuneros estén en contra o a favor puede ser cambiado siempre y cuando se explique lo que es la minería, se explique los beneficios que tiene, se explique cada una de las ayudas que se va a brindar a los sectores y toda esta situación. Bien, el pronunciamiento de ambos jóvenes, tanto de la Revolución Ciudadana como de ADN, tienen una propuesta pro-minera y de cierta manera, si hay un punto de encuentro ahí, es que Cariamanga podría desarrollarse en ese sentido. El criterio final, como digo, también lo analizan en casa los ciudadanos y los electores que el 15 de octubre van a ir a las urnas como tal. Vamos a continuar. Un cáncer de nuestra sociedad a toda esfera es la corrupción, las coimas para la contratación pública, la coima para meter a alguien a trabajar, perdemos ingentes recursos a manos de la corrupción y ya casi no se trata de gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, prácticamente todos han estado involucrados en casos de corrupción. ¿Qué hacer, estimado Jorge, para plantear contigo este tema respecto a la corrupción? ¿Cómo cercenamos y cómo hacemos política pública con instituciones del Estado que cumplan el fin de transparencia y honestidad a efecto que los recursos del Estado se queden para inversión, más no para que se lleven algunos pillos al bolsillo? Yo creo que los principios y valores nos los implementan en nuestro hogar, nuestros padres. Desde ahí nace el que yo no puedo ser, a mí no me pertenece lo ajeno, a mí no me pertenece lo público. Entonces, yo veo que últimamente a la política se le dio mucho entendimiento en el sector de que había gente que lo tomaba como una oportunidad de progreso, pero no de un buen progreso, sino de un progreso para llenarse los bolsillos, para llevar a los suyos a otro estilo de vida. Entonces, esto le ha afectado bastante al país. Yo creo que lo más lógico sería que haya una depuración en todos los extractos públicos, tanto como, comenzando en primer lugar por la policía, Consejo de Judicatura, que es Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, que son los entes de justicia. Desde ese punto podemos partir, querido Vicente. Lo que yo también quiero acotar, quiero acotar algo, que también al momento de que un gobierno ponga un plan de trabajo, no venga con demagogia. Voy a hablar algo en contra del señor Novoa, ¿no? La misma vicepresidenta nos habló de privatizar la salud, de privatizar la educación, de que van a aumentar las pensiones jubilares y de que se incrementarán los años de jubilación. Vamos a la propuesta que dijo ayer en el debate, que tiene el plan Mi Casa Linda. Si ustedes analizan, queridos ciudadanos, ese plan ni siquiera está inscrito en el plan de trabajo. Eso solo viene a ser una patada de ahogado. Están titubeando, están
están perdiendo las elecciones y últimamente están queriendo sacar mentiras a verdad. No faltaría que la otra semana venga y diga que les va a dar una canasta semanalmente a las familias de escasos recursos. Pero eso no es hacer política, eso es mentirle a la patria. Bien, hablaba del tema de corrupción y el complemento de una propuesta de gobierno. Voy con Luis respecto a la corrupción. Hemos tenido gobiernos, uno más corrupto que el otro, que nos da vergüenza a muchos ciudadanos que nos fajamos duro por sacar un ingreso modesto para la supervivencia de nuestras familias, pero hay ladrones en el Estado que se hacen millonarios en la función pública, en cargos de altas dignidades. Los jóvenes y la propuesta política de ustedes, ¿qué plantean para que este cáncer que nos hace tanto daño de cierta manera se vaya disminuyendo a llegar al punto de erradicar? Luis, ¿qué dice respecto a la corrupción en el Ecuador? Bueno, en este sentido la postura de nuestro candidato Daniel Noboa es clara. Fin a la corrupción. El mal se lo ataca de raíz. Tenemos que terminar con las mafias que se han apoderado de las instituciones públicas. Tenemos que dar paso a gente nueva, que por ser nueva no es que no esté capacitada, porque desde que somos jóvenes nos capacitamos y estamos completamente preparados para asumir el reto, para asumir cargos que muchas de las veces dicen, no, tú no tienes experiencia, pero nosotros estamos capacitados, nosotros tenemos la preparación para asumir cierto tipo de cargos. En el sector público incluso hay sentencias de carácter penal, algunas cuestionadas, otras respaldadas. ¿Qué hacer, por ejemplo, para que los recursos no terminen en bolsillos de otros? Como propuestas, por ejemplo, agravar las sanciones penales, un sistema de transparencia nacional. ¿Qué más se podría hacer, estimado Luis? Porque la corrupción, desde la escala pequeña a la más grande, hay en todo espectro del Estado. Bueno, en este sentido, nuestro candidato Daniel ayer planteó la consulta popular durante los primeros 100 días, en los que se incluye una consulta para terminar con los casos de corrupción y agravar las sanciones para estos. Es decir, más castigos. Más castigos. Bien, es el criterio de Luis respecto a la corrupción. Ojalá algún momento del Ecuador los ciudadanos repudiemos a todo nivel la corrupción. Acá no se trata si es él o él. La corrupción debe ser cuestionada de todos los actores y sectores políticos y de quienes administran el Estado. Robar es robar unos, robar otros, pero igual se llama robar y hacer daño al Estado. En la parte final, estimados panelistas, les voy a plantear lo siguiente, dos temas como tal. Uno, ¿cuál va a ser la postura de los jóvenes, y me refiero a ustedes de Calvas, de la situación del túnel Las Totoras? Y si concuerdan de pronto en lo mismo, ¿cuál es la principal obra o proyecto que le pedirían ya sea a Luisa González o a Daniel Noboa de ganar las elecciones por el beneficio de Calvas? En este momento inicio nuevamente con Luis. Luis, ¿qué hacer o qué plantearían ustedes para solucionar el tema del túnel Las Totoras, y cuál sería la principal obra o proyecto que le pedirían en beneficio de Calvas a Daniel Noboa en caso de ganar la presidencia de la República? Bueno, aprovecho para mencionar que lo que se debe hacer es dar solución, o sea, dar tranquilidad a todas las familias calvenses de que este proyecto va a culminar. En este sentido, cuando realizó la visita a nuestra provincia Daniel Noboa, nuestro coordinador cantonal, Cristian Villalta, ya le hizo conocer de esta propuesta, de las necesidades que tiene nuestro cantón, y recibimos una acogida muy favorable para dar solución a este problema. El túnel de Las Totoras, y de pronto un complemento adicional a eso, por ejemplo, aquí nos falta un hospital, nos falta un paso lateral, nos falta gran parte del alcantarillado pluvial. ¿Qué propuestas o proyectos ustedes podrían decir, lo tienen al frente a Daniel Noboa si en caso llegase a ser presidente? ¿Qué le pediría usted como un joven cariamanguense para mejorar nuestra ciudad y cantón? Yo en primer lugar le pediría educación. Nos quitaron las universidades, nos quitaron los institutos, tenemos que traer educación al cantón. También necesitamos mejorar nuestra parte de salud con la construcción de un nuevo hospital que permita a los ciudadanos tener una atención digna y tener acceso libre a la salud. Bien, el criterio de Luis Quesada. Vamos con Jorge Marín para ir concluyendo. Decía dos aspectos, Jorge. El túnel Las Totoras
Si Luisa González fuese presidenta, ¿qué le diría usted para que este problema de tantos años se solucione en Cariamanga y de pronto otra obra o proyecto que usted le podría sugerir o pedir por el beneficio de Calvas? Para que nos explique, por favor. Creo que con la llegada del fenómeno del Niño, algo urgente para Calvas sería que se comience con la construcción del túnel. El GAT de Calvas ya hizo un estudio, el cual está valorado en los 20 millones de dólares, pero aún no se sabe si lo construirá la Secretaría de Riesgos, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, o si se le darán ese dinero al gobierno municipal para que lo construya. Yo creo que eso es algo primordial para Calvas, porque con lo que hemos vivido en años anteriores es algo que no puede esperar. Respecto, Vicente, también a lo que dices de alguna propuesta de obra que le falta a Calvas, el gobierno de la Revolución Ciudadana realizó varias obras emblemáticas para nuestro cantón. Para enumerar serían la vía Catamayo, Cariamanga, Macará, UPC en la parroquia Lucero, el hospital tipo C de Lucero, registro civil, consejo de la judicatura, Ban Ecuador, piscina semiolímpica. Pero yo creo que algo que necesita Calvas sí es un hospital regional, porque aquí se atiende un número de habitantes de la parte norte, incluso hasta del Perú. Vendría a ser un hospital binacional. También sería bueno que se tomen las cartas necesarias para que en el sector de Puerto Remolino se construya un puente internacional, dada nuestra cercanía hacia la frontera y dada la necesidad de sectores como San Guillín, como El Parco, como un sinnúmero de barrios que existen hacia ese lugar. Incrementaríamos el turismo, conectaríamos a la importante región de Ayabaca con Calvas, que son dos pueblos hermanos unidos por cultura. Bien, amigos y amigas, han escuchado los planteamientos de Luis Quesada y de Jorge Marín, representantes de las juventudes de las organizaciones políticas. Quiero felicitar que hayan venido acá a compartir sus criterios. Siempre habrá la oportunidad de perfeccionar, de ampliar, de abonar lo que se viene discutiendo. Pero el primer mensaje es que esto que han hecho acá los jóvenes, Jorge y Luis, lo sigan haciendo de manera permanente, que dentro de las organizaciones políticas promuevan el protagonismo de los jóvenes, porque eso necesitamos, que la política se oxigene. Con ello quiero despedirle, la despedida, el mensaje final, estimado Jorge, a la ciudadanía de Cariamanga y del Cantón Calvas. Hago un llamado a la ciudadanía del Cantón Calvas, de nuestra provincia, y a quienes nos escuchan en ese prestigioso medio. Les invito a votar este 15 de octubre por Luisa González, para recuperar nuestra patria, recuperar la dignidad. En democracia no se vota por un nombre, en democracia se vota por un proyecto político. Está en ustedes, hermanos ecuatorianos, votar por un proyecto de pueblo o votar por un proyecto de la élite. El poder en manos de la gente o el poder en manos de unos pocos. Con Luisa González recuperaremos la patria. Bien, muchas gracias a Jorge Marín. En el punto final, también Luis Quesada, su mensaje final para Calvas, para la ciudad de Cariamanga, respecto a lo que serán las elecciones el próximo 15 de octubre. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar quiero dirigirme a los jóvenes y a la ciudadanía en general. Quiero decirles que luchemos por nuestros sueños, luchemos por nuestros ideales, que con mucho esfuerzo y dedicación vamos a superar cada una de las barreras que se nos propongan en nuestra vida. Que este 15 de octubre terminemos con la política tradicional, que permitamos al Ecuador que sea un Ecuador de empleo, que sea un Ecuador de paz, que sea un Ecuador de seguridad. Que este 15 de octubre votemos por un nuevo Ecuador, votemos por Daniel Noboa. Bien, amigos y amigas, han escuchado las intervenciones de ambos panelistas. Hemos tratado de ser lo más ecuánimes posibles. También ustedes pueden darnos sus puntos de vista en casa. Si es que hay algo que perfeccionar, que mejorar, el próximo miércoles será la presentación de las representantes de las mujeres de ambas organizaciones políticas para conocimiento de ustedes. Estamos cerrando
este panel de los jóvenes de Revolución Ciudadana y de ADN en Calvas, felicitándoles por el desenvolvimiento y pidiendo que las organizaciones políticas, así como nosotros estamos haciendo este ejercicio democrático, lo hagan de manera permanente, porque queremos nuevas figuras, nuevos talentos en lugares protagónicos de la administración pública y de la política de nuestro país. Una corta pausa, venimos enseguida en el cierre del informativo.